Bajo la lluvia espesa de la ciudad, un hombre camina entre trajes caros y miradas temerosas. Su nombre inspira respeto en los tribunales, miedo entre sus colegas y devoción entre los culpables que logra absolver. Dicen que nunca perdió un caso, que su voz imponía más que las pruebas, que sus palabras convencían hasta al juez más escéptico. Pero detrás de esa sonrisa calculada había algo más, una sombra que lo acompañaba desde la primera vez, que firmó con sangre un papel que no redactó ningún notario. Las luces de neón se reflejan en el parabrisas de su coche mientras avanza por calles empapadas, con la radio murmurando un salmo distorsionado. En cada esquina, los rostros de aquellos que había hundido parecían observarlo desde los charcos. Las victorias empezaron a tener el sabor agrio del miedo, como si cada sentencia favorable costara un pedazo de su alma. Algunos decían que había vendido algo, otros que no era él quien ganaba los juicios, sino algo que hablaba a través de él. Y sin embargo, todo cambió con un caso, uno que no debía ganar, uno que lo obligaría a mirar el pacto a los ojos, porque cuando haces tratos con el infierno, las cláusulas nunca se borran, solo esperan el momento de cobrarse. Esa fue la historia del abogado que nunca perdió un caso, pero que una noche se dio cuenta de que ya no le quedaba nada por ganar. Yo lo conocí cuando ya era leyenda. Lo llamaban el Maestro Serrano, aunque su nombre completo era Gabriel Serrano Lugo, un tipo que imponía respeto desde que cruzaba la puerta del tribunal. Traje negro impecable, corbata roja y una mirada que no pestañeaba ni frente a los jueces más duros. Su sola presencia bastaba para que el silencio llenara la sala, y cuando empezaba a hablar, hasta el aire parecía detenerse a escucharlo. Desde morro, Gabriel era ambicioso. Decía que iba a ser el abogado más grande del país, y nadie se atrevía a contradecirlo. Lo que nadie sabía es que su carrera no comenzó bajo la luz de la justicia, sino en la sombra de un acuerdo que ni él mismo comprendió del todo. En su juventud había pasado hambre. Había trabajado en despachos donde apenas le pagaban lo justo para el café. Pero un día desapareció del mapa durante 3 semanas y al regresar su suerte cambió, como si alguien hubiese volteado una carta marcada. Ganaba juicios imposibles, defendía a culpables que terminaban absueltos y convencía a jurados enteros con una facilidad sobrenatural. Su fama creció tan rápido que los otros abogados lo miraban con rencor y los clientes hacían fila para tenerlo de su lado. Pero esa suerte perfecta siempre trae un costo, y cuando uno ve demasiado de cerca los ojos del poder, empieza a sentir el calor detrás de la piel. Lo supe porque un día, después de una audiencia, me llamó a su oficina y me lo contó todo. Su despacho olía a madera vieja y a cigarro barato. Tenía cortinas cerradas, como si la luz del sol le molestara. Mientras firmaba unos papeles, levantó la mirada y me preguntó si yo creía en el demonio. Me reí, claro, pensé que era una broma. Pero él no sonrió, solo se quedó viéndome con una expresión cansada, y por primera vez noté que sus ojos parecían más hundidos que antes, como si no hubiera dormido en días. En ese momento entendí que lo que iba a contarme no era ningún juego. Me dijo que todo empezó en una noche de tormenta, cuando aún era un pasante sin nombre ni plata. Le habían quitado un caso al que había apostado su carrera, lo habían humillado frente a los socios, y bebió hasta quedarse sin voz. Caminó sin rumbo hasta llegar a una iglesia vieja, abandonada desde hacía décadas. Las puertas estaban abiertas de par en par, y dentro solo había un silencio tan espeso que parecía respirar por su cuenta. Fue allí, entre los bancos rotos
y el olor a humedad, donde escuchó una voz que lo llamó por su nombre. La voz no era humana, ni masculina, ni femenina. Era más como un pensamiento que se colaba en la cabeza, suave al principio, pero con un eco que dejaba sabor a hierro. Le ofreció poder, reconocimiento, dinero, a cambio de algo que Gabriel no entendió del todo en ese momento. Su promesa eterna de éxito, sin importar el costo moral. Dijo que aceptó solo por desesperación, que no pensó en las consecuencias. Los detalles del ritual aparecieron después. Un papel amarillento, una firma temblorosa y el sonido de un coro lejano que nunca encontró de dónde provenía. Las primeras señales del pacto fueron sutiles. Ganó un caso al día siguiente, luego otro y otro más. Todo lo que antes parecía imposible se le rendía sin esfuerzo. Los testigos cambiaban sus declaraciones, las pruebas desaparecían, y los jueces se inclinaban ante su retórica como si repitieran un texto aprendido. Pero con cada triunfo, el aire a su alrededor se volvía más denso. Decía que el despacho empezó a oler raro, a algo rancio, como carne vieja o flores podridas. Al principio lo ignoró, hasta que una noche escuchó pasos dentro de su oficina después de cerrar. Pensó que era un ladrón. Cuando salió del baño para revisar, encontró todas las carpetas ordenadas en el suelo, abiertas, y en la pared había unas marcas largas, simétricas, como si alguien hubiera pasado las uñas con rabia. Lo raro fue que las marcas parecían brillar bajo la poca luz que entraba por las rendijas. Desde entonces, cada vez que ganaba un nuevo caso, esas marcas crecían apenas un poco, como una firma que se repetía en distintas capas de pintura. Su secretaria renunció sin aviso, diciendo que sentía que la observaban. Los limpiadores se negaban a entrar después de las 6, y cuando Gabriel intentó cambiar de oficina, el dueño del edificio desapareció con el depósito. Todo lo que intentaba alejarlo de ese lugar terminaba por regresarlo. Y sin embargo, la fortuna seguía llegando. Los diarios hablaban de él como un genio, y los criminales más oscuros lo buscaban con bolsas llenas de efectivo, jurando que era la única garantía de libertad que les quedaba. Yo lo veía cada vez más pálido, más nervioso. No dormía, o eso decía. Me confesó que a veces se despertaba con la sensación de haber hablado toda la noche con alguien, aunque no recordaba las palabras. Decía que soñaba con ojos rojos observándolo desde detrás del cristal de su ventana. Y aún así, cada mañana llegaba temprano al tribunal, impoluto, con un maletín que parecía pesar el doble que antes. Había algo en su mirada, algo que ya no era humano, una calma inquietante que solo tienen los que ya firmaron su destino. Le pregunté por qué seguía, si sabía que algo andaba mal. Me respondió sin titubear, porque perder sería romper el pacto. En ese instante entendí que ya no era solo un abogado, era un sirviente de algo más grande, algo que usaba su voz y su mente como herramientas. Ganar no era una elección, era una condena. Me dijo que después de cada juicio sentía un peso en el pecho, una presión que le impedía respirar hasta que escuchaba un susurro que lo felicitaba, como si alguien estuviera de pie justo a su espalda. Entonces se quedó callado. En el silencio solo se escuchaba el zumbido leve del ventilador y el golpeteo de la lluvia contra las ventanas. Me miró y sonrió, pero era una sonrisa vacía, de esas que no llegan a los ojos. Me extendió la mano y me dijo que algún día lo entendería, que todos tenemos nuestro precio. Y antes de que pudiera responder, el teléfono sonó. Lo atendió, escuchó un rato en silencio, y cuando colgó, murmuró algo que no olvidó. Otro caso.
otro alma. Esa fue la última vez que lo vi completamente tranquilo. Los meses siguientes se volvieron un desfile de victorias y funerales. Algunos de sus clientes morían poco después de quedar libres, como si el juicio solo les hubiera comprado tiempo. Y cada noticia nueva lo hacía temblar por dentro, aunque en público siguiera siendo el rostro de la justicia triunfante. Nunca supe si realmente creía en lo que hacía o si solo cumplía su parte del trato. Hoy todavía se habla de él en los pasillos del tribunal. Dicen que de noche, cuando todo está vacío, se escucha el repiquetear de sus zapatos sobre el mármol y el eco de una voz que repite argumentos viejos. Algunos aseguran haberlo visto cruzar el vestíbulo, sosteniendo un maletín que gotea algo oscuro. No sé si es verdad, pero cada vez que cruzo ese lugar, siento el aire espeso, como si aún estuviera ahí, esperando su próximo caso. Cuando me contó lo que pasó aquella noche, su voz cambió. Ya no era el tono firme del abogado temido por todos, sino el murmullo cansado de alguien que ha cargado con algo demasiado pesado durante demasiado tiempo. Dijo que la tormenta había comenzado justo después del atardecer, cuando caminaba sin rumbo por las calles empapadas, tambaleante, con el maletín colgando del brazo y el orgullo hecho pedazos. Las luces de los postes parpadeaban como si el viento quisiera apagarlas una a una, y en el reflejo de los charcos juró haber visto su propia cara distorsionada, sonriendo sola bajo la lluvia. La iglesia se levantaba al final de una calle sin nombre, rodeada de maleza y basura. Los vecinos decían que había ardido en un incendio hacía décadas y que nadie se había atrevido a reconstruirla. Gabriel siempre pasaba de largo, pero esa noche las puertas estaban abiertas como si lo hubieran estado esperando. El viento entraba y salía, trayendo consigo el olor agrio de madera podrida y cera derretida. Fue cuando dio el primer paso dentro que el mundo pareció apagarse. Ni el ruido del agua, ni los truenos, ni su propia respiración existían ya. El interior estaba cubierto de sombras que se movían despacio, como si respiraran. Los bancos de madera estaban rotos, y en el altar había figuras religiosas ennegrecidas por el humo. En el suelo, entre los escombros, encontró un círculo dibujado con algo que parecía carbón, aunque al tocarlo se dio cuenta de que estaba fresco, húmedo. Se arrodilló sin saber por qué, y al hacerlo, una sensación fría le recorrió todo el cuerpo. En el aire flotaba un murmullo, una mezcla de canto y lamento, y cuando quiso levantarse, escuchó su nombre. «Gabriel», dijo la voz. Su descripción me heló la sangre. Dijo que ese sonido no venía de afuera, sino de adentro de su cabeza, como si sus pensamientos ya no le pertenecieran. Intentó hablar, pero la lengua se le había pegado al paladar, pesada como plomo. La voz volvió a sonar, ahora más clara, y le ofreció lo que su corazón más deseaba: éxito, respeto, dinero. El poder de la palabra que no podía ser contradicha. Solo tenía que aceptar, solo tenía que pronunciar una frase que en ese momento apareció grabada en la pared frente al altar. «Yo cedo lo que soy por lo que deseo». Eso fue lo que leyó bajo la luz de un relámpago. Lo curioso es que, según su propio relato, la pared estaba desnuda segundos antes. Me contó que su cuerpo se movió solo, que su voz, temblorosa, repitió esas palabras antes de que siquiera pudiera entenderlas. En ese instante, todo cambió. La llama de una vela vieja se encendió sola, el aire se volvió espeso, y el suelo tembló apenas unos segundos. Dijo que vio algo moverse detrás del altar, una sombra tan alta que tocaba el techo, con brazos delgados y huesudos
que se deslizaban por las paredes como raíces vivas. No sabe cuánto tiempo pasó en trance. Solo recuerda el calor ardiente en las manos, como si algo le estuviera sosteniendo los dedos para obligarlo a firmar. Y al abrir los ojos, tenía un trozo de papel amarillo encima del regazo, con su firma escrita en tinta roja. Dijo que quiso romperlo, pero el papel se deshizo solo, consumido por una llama que no dejó ceniza. Al salir, sintió que la lluvia había parado y que el mundo tenía otro color. El cielo era demasiado claro, el aire demasiado quieto. Caminó hasta su casa sin decir palabra, convencido de que había tenido una visión alcohólica. No supo hasta el día siguiente que la voz no se había marchado. Me dijo que la escuchaba en los lugares más inesperados, en el tic del reloj, en el murmullo del agua, entre las páginas de sus expedientes. Era una voz paciente, astuta, que no ordenaba, solo sugería. Cuando dudaba de los argumentos de un caso, esa voz le susurraba exactamente qué decir y cuándo hacerlo. Cuando los testigos mentían, su tono cambiaba, y en cuestión de segundos él encontraba las palabras correctas para destruirlos. Ganó su primer juicio esa misma semana, un caso perdido que de pronto se volteó a su favor, como si las pruebas se hubieran reescrito solas. Al principio pensó que era coincidencia, pero después cada victoria vino acompañada de cosas que no podía explicar. Marcas que aparecían en las paredes, crucifijos que se caían solos, relojes que se detenían a las 3 de la madrugada, exactas todos los días. Su sueño se volvió ligero, y cuando lograba dormir, despertaba con el sabor metálico de la sangre en la boca. Decía que sentía que alguien respiraba junto a su cama, aunque no hubiera nadie allí. Sin embargo, el miedo se borraba por completo cada vez que volvía al tribunal, y el mundo se rendía ante su voz. Pasaron los años, y con ellos las victorias. Su reputación creció como fuego sobre el papel, y las invitaciones, los contratos, las entrevistas llegaron una tras otra. Pero dentro de él algo se rompía lento. Decía que de vez en cuando veía a la sombra, no con los ojos, sino con la piel. La reconocía por el frío que dejaba atrás, por ese aroma a tierra húmeda y carne vieja. Lo acompañaba a los juicios, silenciosa, invisible, sentada entre los espectadores. A veces, cuando miraba a los jurados, veía brevemente sus rostros distorsionarse, como si esa presencia los poseyera por un instante. Lo más inquietante fue lo que pasó una noche, mucho después de aquel primer pacto. Gabriel había intentado deshacerse de un crucifijo antiguo que le había regalado su madre antes de morir. Lo arrojó al basurero detrás del edificio, pero al día siguiente lo encontró sobre su escritorio, limpio y tibio al tacto. Creyó volverse loco, pero la voz solo se rió. «Nada de lo que viene de fe te pertenece ya», le dijo. Y de alguna forma supo que era verdad. Había entregado algo más profundo que su alma. Había entregado la posibilidad de arrepentirse. Esa historia me la contó con los ojos vacíos y la voz temblorosa, mientras afuera caía otra lluvia igual de tenue que la de aquella noche. Me dijo que el demonio no siempre se aparece con cuernos ni con fuego. A veces llega con un contrato bien escrito y una oferta que suena demasiado justa. Le pregunté si alguna vez intentó romper el acuerdo, pero me respondió que no se puede deshacer lo que se firma con la voluntad, que las palabras, una vez dichas, se vuelven promesas eternas, y que si alguna vez el diablo habla, lo peor que se puede hacer es contestar. Desde entonces, cuando paso cerca de la iglesia abandonada, evito mirar su puerta.
Algunos jurarían que aún huele a humo y cera derretida, aunque hace años que nadie la pisa. Dicen que a veces se oyen voces en su interior, como un canto ahogado que repite los mismos nombres. Quizás solo sean supersticiones, pero cada vez que pienso en lo que Gabriel vio ahí adentro, se me eriza la piel. Porque si es verdad que hay pactos que atan el alma, también hay lugares donde esos pactos siguen respirando, esperando a su próximo visitante. El principio del fin comenzó con un expediente gris y una fecha marcada en rojo. Gabriel me dijo que ese caso era distinto desde el primer momento, que apenas leyó el nombre del acusado, sintió como algo dentro de él se revolvía. El cliente se llamaba Ignacio Duarte, un empresario rico, acusado de asesinar a su propia esposa y de esconder el cuerpo. Todo apuntaba a su culpabilidad, huellas, testigos, llamadas. Pero cuando Gabriel lo vio por primera vez, tuvo la sensación de que lo conocía, aunque juraba no haberlo visto jamás. Aquella familiaridad le heló los huesos. El despacho estaba en silencio cuando Duarte llegó. Entró con una calma que no parecía humana, con un olor rancio, como si hubiera venido directo de una tumba. Gabriel lo atendió con cortesía, pero cada palabra que el hombre decía hacía que las luces titilaran. Duarte habló poco, apenas lo necesario para dejarle claro que su caso no debía perderse. Dijo que podía pagar cualquier precio, que no toleraba los fracasos. Lo miró directo a los ojos antes de marcharse y susurró algo que lo dejó helado. Nos volveremos a encontrar, aunque no lo recuerde. Las noches siguientes se volvieron insoportables. Gabriel no podía dormir. Escuchaba pasos en los pasillos del edificio, susurros que parecían salir del aire. Los papeles del caso aparecían movidos, escritos con tinta negra que él no recordaba haber usado. Cada palabra recorría su mente como un eco difícil de borrar. Cuando se miraba al espejo, veía el reflejo de Duarte detrás, quieto, inmóvil, como si lo observara desde otra dimensión. Fue entonces cuando comprendió que ese hombre no era un cliente cualquiera. Durante el primer día de juicio, nada parecía fuera de lo normal, pero en cuanto entró a la sala, el ambiente cambió. Los abogados, los jueces, los testigos, todos se mostraban inquietos sin razón aparente. El aire olía a quemado y el reloj del fondo se detuvo a media mañana. Gabriel comenzó su alegato con la voz firme, pero algo raro pasó. Las palabras no llegaban de su mente, sino de otro lugar, oscuro y profundo. La voz dentro de él tenía otro ritmo, otro tono, uno que parecía hipnotizar a los presentes. Duarte lo miraba con atención, la misma sonrisa torcida en los labios. A pesar de todo el peso de las pruebas, el jurado comenzó a dudar. Los testigos tartamudeaban, algunos incluso se desmayaban al declarar. Las fotos del crimen desaparecieron del expediente. Los registros se corrompieron sin explicación. Había documentos que mostraban fechas imposibles, firmas repetidas, errores que ningún humano podía cometer. Y fue entonces que Gabriel supo que el pacto estaba actuando solo, sin que él lo pidiera. El poder que una vez había sentido útil, ahora le resultaba asfixiante, como si una mano invisible lo guiara cada vez que abría la boca. La voz que lo acompañaba desde hacía años empezó a hablar más seguido, ya sin esconderse en los murmullos. Le decía cómo ganar, qué mentiras decir, cuándo callarse. Le prometía que aquel caso sería la cumbre de su carrera. Pero con cada palabra, la sensación de estar hundiéndose en algo más profundo lo carcomía. Comenzó a dudar, por primera vez, de si realmente era dueño de su propia voluntad. Había jurado defender la ley, pero la ley ya no tenía lugar en ese juicio.
Una noche, antes de la cuarta audiencia, me llamó desde su oficina. Su voz sonaba quebrada, sin el tono autoritario de siempre. Me pidió que lo escuchara hasta el final. Dijo que la entidad ya no hablaba solo en sueños, sino que ahora usaba los rostros de los demás, que cuando miraba a los testigos reconocía los ojos del mismo demonio que le habló aquella noche en la iglesia vieja. Juraba que incluso el juez tenía la mirada vacía, idéntica, como si todos fueran solo máscaras de la misma criatura probando su obediencia. «Si gano este juicio, pierdo lo poco que me queda», murmuró. El día siguiente amaneció con un aire denso y un cielo extrañamente rojo. Gabriel llegó al tribunal con el rostro pálido, las manos temblorosas, Booth con la misma elegancia impecable. Cuando se sentó frente al jurado, se dio cuenta de que Duarte no estaba en su sitio. Nadie sabía dónde había ido, pero el ambiente seguía cargado con su presencia. La audiencia comenzó, y Gabriel sintió que las luces parpadeaban al ritmo de su respiración. En los vidrios del recinto se formaban sombras que parecían moverse solas. Todo el lugar olía a cera fundida y carne tibia. Durante el interrogatorio, Gabriel pronunció frases que no recordaba haber preparado. Cada argumento era perfecto, milimétrico, pero su voz sonaba como la de otro. A mitad del alegato, vio cómo la secretaria se persignaba y uno de los jurados comenzó a llorar sin saber por qué. La tensión creció tanto que el juez tuvo que suspender por unos minutos. En esos segundos de silencio, Gabriel levantó la vista y vio en el fondo de la sala una figura de pie, donde nadie debería estar, alta, delgada, sin rostro, pero completamente familiar. Supo entonces que había cometido un error que no podía deshacer. Cuando volvió a su asiento, sus manos estaban manchadas de tinta. La pluma que había usado goteaba un líquido espeso y oscuro, y el papel ante él tenía palabras que no había escrito. Eran frases en un idioma que no comprendía, alineadas en forma de espiral. Las trató de borrar, pero el papel se rompía, desprendiendo un olor antiguo como humo de azufre. Se mareó, escuchó los murmullos volverse gritos y luego silencio. Nadie recuerda con exactitud qué ocurrió después, solo que el jurado al regresar lo declaró victorioso. Ganó, otra vez. Pero esta victoria no trajo celebración. Duarte nunca reapareció, su cuerpo tampoco. Los periódicos lo declararon prófugo, pero los rumores decían otra cosa, que lo vieron marcharse con el mismo traje que Gabriel usó el primer día de su carrera. Hasta se decía que lo habían confundido con él en una comisaría del norte. Desde ese juicio, Gabriel comenzó a deteriorarse rápido. Perdió peso, el cabello se le vio gris y la serenidad que lo caracterizaba se convirtió en paranoia. Me llamó una última vez. Me dijo que había entendido la trampa, que el caso no era una coincidencia. Duarte había sido un reflejo, una reencarnación, el mensajero del contrato que ahora venía a cobrar, que aquel juicio no había sido sobre la vida de un hombre, sino sobre su alma. Dijo que cada palabra pronunciada fue parte de una ceremonia y que con el veredicto final el círculo se cerró. Su voz era casi un susurro cuando me confesó lo último. No queda quien me defienda, ni siquiera yo. A partir de esa noche, Gabriel dejó de asistir a la corte. Nadie lo vio salir de su oficina. Los guardias cuentan que, algunos días, las luces del piso se encendían solas y se oía un suave murmullo detrás de su puerta. Lo cierto es que ese caso fue el último de su carrera, y aunque su nombre seguía en los archivos, nadie más se atrevió a ocupar su despacho. Porque, según decían, cada vez que alguien entraba,
La voz susurraba al oído la misma advertencia. Cualquier ganancia tiene su costo, abogado. El edificio de tribunales amaneció distinto aquel día. Los pasillos olían a humedad, como si hubiese llovido dentro, y las luces parpadeaban con un ritmo nervioso. Nadie sabía por qué Gabriel había pedido un último juicio, una revisión absurda de un caso cerrado. Sus colegas lo creían loco, pero él insistía en que tenía que hacerlo, que había algo que todavía podía corregir. Yo fui testigo de esa jornada, y hasta hoy, cada vez que pienso en ello, siento el mismo frío que recorría esos muros viejos. Gabriel llegó temprano, con su traje de siempre, aunque más delgado y pálido. Su corbata roja se veía desteñida, y sus ojos tenían un brillo febril, como si no hubiera dormido en semanas. Caminaba despacio, mirando cada rincón, murmurando oraciones que parecían latinas, pero sonaban distorsionadas. Los guardias lo observaban con desconfianza, y algunos juraron después que al pasar el aire se les volvió denso y caliente por unos segundos. Era como si algo caminara detrás de él, invisible, marcando cada paso con eco. La sala estaba prácticamente vacía. Solo unos pocos curiosos, el juez, 2 secretarios y yo, sentado entre la sombra. Gabriel tomó su lugar y abrió su maletín con manos temblorosas. De su interior sacó hojas amarillentas, escritas en un idioma extraño, y las colocó sobre la mesa. Antes de que alguien hablara, una ráfaga de aire apagó casi todas las luces. Lo que ocurrió después no podría olvidarlo, ni aunque lo intentara 1000 veces. La voz, esa misma que lo había acompañado por años, empezó a hablar, pero esta vez todos pudieron oírla. Era un sonido grueso, como un rugido contenido. Las paredes vibraron, los cristales se fracturaron, y los retratos de los jueces anteriores cayeron del muro uno tras otro. Gabriel se puso de pie y gritó que no quería más, que renunciaba al pacto, que nada valía su alma. Pero la voz solo rió, una risa larga, metálica, que retumbó en el pecho de todos. En ese momento, las puertas se cerraron solas, y el juez se desplomó con un gemido seco. Nadie atinó a moverse. La penumbra lo cubrió todo. Pude ver apenas la silueta de Gabriel, con las manos extendidas hacia el techo, rogando a lo que fuera que lo escuchara. Desde el suelo comenzó a filtrarse un vapor oscuro, como humo de incienso, que se arremolinó a su alrededor. Cuando giré la vista, los ojos de los presentes brillaban con un resplandor rojizo. Sentí un calor insoportable, y el aire olía a carne quemada. Gabriel me miró directamente, y en sus labios leí un «ayúdame» que nunca olvidaré. Entonces se escuchó el primer golpe. Provenía del suelo, justo bajo los estrados. 3 golpes secos, como si alguien intentara salir del subsuelo. Los documentos en la mesa se elevaron, retorciéndose en el aire, mientras los crucifijos caían al piso, partiéndose al contacto. Uno de los guardias trató de escapar, pero la puerta se cerró de golpe, partiendo el picaporte en 2. El sonido de los truenos se mezcló con gritos ahogados, y una luz rojiza empezó a salir de las grietas del piso. Todo estaba vibrando, como si el edificio respirara. Gabriel extendió el brazo con una cruz diminuta, la misma que su madre le había dado años atrás. Por un instante, la voz pareció callar. El silencio duró solo unos segundos, pero fueron los más largos que recuerdo. Luego, de las sombras que llenaban el fondo de la sala, algo emergió, una figura alta, imposible de enfocar, compuesta de humo y piel translúcida. Sus ojos eran 2 huecos de fuego, y sus manos tenían dedos larguísimos que se movían como ramas viejas. Su forma no era del todo sólida, pero cada vez que alguien parpadeaba, se acercaba un poco más.
Gabriel trató de retroceder, aunque no había a dónde. Gritó que la liberara, que cancelaba el contrato, pero el ente solo avanzó, y cada paso suyo dejó marcas negras en el suelo, como si la madera se quemara al tocarla. La cruz que sostenía comenzó a derretirse, chorreando un líquido oscuro que olía a sangre vieja. Fue entonces cuando comprendí que el pacto no podía romperse por voluntad. Debía ser pagado, y la deuda había vencido. La criatura alzó una mano, rozó su rostro, y el cuerpo de Gabriel se desplomó con un estruendo seco. El calor en la sala se volvió insoportable. Las luces estallaron y los gritos llenaron el aire. Recuerdo que intenté correr, pero las piernas no me respondían. Vi cómo la sombra se inclinaba sobre él y se fundía en su cuerpo, como si se lo tragara desde dentro. La piel de Gabriel se volvió pálida, luego gris, luego casi transparente. En sus ojos vacíos se reflejaba algo que no puedo describir, una oscuridad que se movía sola. Luego su cuerpo se arqueó, y un sonido gutural, inhumano, salió de su garganta. Cuando el silencio volvió, el piso estaba cubierto de ceniza, y el aire olía a carne quemada. Gabriel estaba de pie, otra vez, pero ya no era él. Su mirada era helada, y su voz, cuando habló, tenía un tono de dos personas al mismo tiempo. Dijo: «El trato está cumplido». Los cuerpos de los guardias yacían inmóviles, y las ventanas mostraban un cielo sin color. La figura demoníaca ya no estaba. En su lugar, el abogado invencible se alisaba el traje con calma, como si nada hubiera pasado. Era el mismo hombre de siempre, pero algo en su respiración se había vuelto antinatural. Salió caminando despacio, cruzando el pasillo lleno de humo. Nadie intentó detenerlo. Afuera, la tormenta rugía como si el infierno se hubiera abierto sobre nosotros. Yo lo seguí hasta la puerta principal, aunque nunca recordaré por qué. Se detuvo bajo la lluvia, levantó el rostro hacia el cielo y sonrió con los ojos cerrados, satisfecho. Entre los truenos, juraría que lo escuché decir: «Una deuda menos». Luego desapareció entre la neblina. El cuerpo del juez fue hallado vacío de sangre. Los expedientes del caso estaban carbonizados, y los relojes del edificio se habían detenido todos a la misma hora, 3:13. Nadie volvió a hablar del suceso. El tribunal fue cerrado para renovación, y el nombre de Gabriel Serrano Lugo desapareció de los registros oficiales. Pero yo estuve ahí, y lo que vi no puede borrarse. Aquella mañana el infierno cobró su parte, y el abogado que nunca perdió descubrió que ganar a veces es la forma más cruel de condenarse. Dicen que después de aquel día nadie volvió a ver al maestro Serrano. Algunos juraban que se había exiliado en otro país para curarse de los nervios, otros que estaba escondido en un sanatorio privado, hablando solo frente a las paredes. Pero yo sabía que ni una cosa ni la otra era cierta. Aquella no fue una desaparición natural. Fue como si el mundo lo hubiera borrado a cambio de mantener la cordura del resto. Su nombre desapareció de los registros, su casa fue desalojada sin rastro, y su auto apareció abandonado en las afueras de la ciudad, con las llaves puestas y el asiento del conductor cubierto de ceniza. Pasaron semanas antes de que alguien se atreviera a entrar a su viejo despacho. Yo fui uno de los que tuvo el valor, si es que a eso puede llamarse valor. El aire ahí dentro aún olía a tabaco frío y cuero gastado, pero también había un perfume raro, ácido, como de flores podridas. En el escritorio, bajo una capa delgada de polvo, había un libro abierto, un diario que jamás habíamos visto. Cada página estaba escrita con letra apretada,
y algunas líneas estaban borrosas, como si hubiesen sido escritas con sangre seca. En el lomo, grabadas con cuchillo, las palabras «Que todo quede registrado». Al leerlo, comprendí que Gabriel había dejado su testamento espiritual. Relataba los últimos días antes del juicio, sus intentos de romper el pacto y las voces que lo visitaban cada noche. Contaba cómo su reflejo ya no lo seguía, cómo los espejos mostraban gestos que él no hacía. Decía que cada palabra pronunciada en los tribunales era una oración invertida, una invocación disfrazada de ley, y que la entidad, aquel aliado, había empezado a usar sus juicios para alimentar algo más profundo, una especie de cadena invisible que lo unía a otros como él. No era el único abogado favorecido por el mal, era solo uno de muchos. Entre los papeles había una lista de nombres. Los reconocí: jueces, empresarios, políticos, hombres poderosos que también habían tenido carreras ascendentes, sin explicación. Cada nombre estaba tachado con tinta negra, salvo el suyo. Al final, Gabriel escribió con trazos torpes: «El demonio no quiere almas nuevas, quiere las mismas una y otra vez. Las usa, las desgasta y las devuelve vacías». Me estremecí al leer esas palabras. Entendí que su desaparición no era un final, sino una transferencia, un cambio de lugar en esa cadena maldita. Durante los meses siguientes, la ciudad se llenó de rumores. Algunos decían que el edificio de tribunales estaba maldito, que al caer la noche se escuchaban pasos y risas apagadas. Otros afirmaban haber visto una figura con traje oscuro caminando por los pasillos, dejando un rastro de humo. Incluso el personal nocturno confesó escuchar teclas de máquina escribiendo solas en la oficina de Serrano, aunque hacía tiempo que el cableado había sido cortado. Nadie quiso comprobarlo 2 veces. Cada intento de abrir ese despacho terminaba con luces fundidas, cerraduras oxidadas y una sensación de ser observado. Yo no puedo negar que volví. Lo hice una última noche, armado con una linterna y una cruz vieja de madera. La puerta ya no estaba cerrada con llave. Al entrar, el aire era tan espeso que costaba respirar. Todo estaba igual, el mismo escritorio, el mismo libro, solo que ahora el diario tenía más páginas, escritas con una letra diferente, más firme, más joven. Lo absurdo es que cada palabra parecía continuar justo donde Gabriel había terminado. Y en la última línea, escrita hacía poco, había una frase dirigida a mí: «Siempre hay un nuevo abogado que cree que puede ganar». No sé cuánto tiempo me quedé paralizado. Las paredes comenzaron a emitir un zumbido, como si tuvieran corriente, y las sombras del techo parecían moverse. Sentí una presión en el pecho, como si me arrancaran el aire. Entonces el libro se cerró solo, soltando una nube de polvo que olía a carne húmeda. Mis oídos zumbaban, y por un instante creí ver la figura de Gabriel parado detrás del escritorio, con la mirada fija en mí. Su rostro estaba vacío de rasgos, pero reconocí su voz cuando susurró: «Ya sabes cómo empieza todo». Huí sin mirar atrás, pero el eco de su voz me persigue hasta hoy. Dicen que uno no puede ser testigo del mal y esperar quedarse limpio, y creo que tienen razón. Desde aquella noche mi suerte cambió. Los casos difíciles se resolvían solos. Los clientes llegaban por recomendación sin que yo los buscara. Y, de pronto, los periódicos empezaron a hablar de mí como la nueva promesa del derecho. Al principio lo tomé como coincidencia, pero cada firma mía sobre un documento dejaba una mancha tenue, oscura, que no se borraba. La historia empezó a repetirse. Una madrugada, cuando el cansancio me vencía en la oficina, escuché el crujir de las teclas de mi máquina de escribir. Se movía sola,
golpeando una y otra vez la misma frase: «Nos volveremos a encontrar». Apagué las luces, intenté ignorarlo, pero el sonido persistió en mi cabeza, incluso cuando llegué a casa. No dormí. Al amanecer, el teléfono sonó. Una voz ronca preguntó si aceptaba representar un caso nuevo, y antes de colgar, dijo el nombre: Ignacio Duarte. No dijo más. Sentí que el pasado de Gabriel había cruzado la línea y que ahora el ciclo seguía conmigo. Desde entonces, evito mirar los espejos por mucho tiempo. A veces creo ver a alguien reflejado, un hombre con traje negro y corbata roja, de pie justo detrás. Su sombra se queda cuando yo me muevo. Los relojes de mi casa se detienen a las 3:13, la hora exacta de su muerte. Y cuando cierro los ojos, escucho la voz diciéndome lo mismo que él escuchó aquella noche, que no gané por mérito, que mi destino fue decidido hace años, en una iglesia vieja donde un abogado desesperado firmó el contrato que yo ahora heredo. Si todavía están escuchando, les dejaré una advertencia. No crean que esto es un cuento ni una leyenda urbana para asustar pasantes. El mal no se muestra como creemos. No necesita fuego ni tinieblas, solo una pluma y la desesperación de quien busca el poder sin mirar el precio. Gabriel Serrano creyó ser el dueño de su destino, pero solo fue el primer eslabón de una cadena que no termina. Quizás mientras escuchan estas palabras, la voz también los observa, esperando que algún día necesiten ganar algo tanto que estén dispuestos a perderlo todo.